Muy buenas tardes, queridos hermanos, hermanas en Cristo. Esto es Voz de Vida y iniciamos este mes de julio con mucho ánimo, con mucho entusiasmo y de manera acostumbrada lo haremos con nuestra oración inicial en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Padre eterno, Padre misericordioso, por este nuevo mes que nos permites comenzar. Infunde tu Santo Espíritu en nosotros para que nos dejemos guiar por su dirección, que estemos bajo su luz con toda su fuerza y que podamos transmitir palabras de vida eterna, que seamos verdaderos modelos de vida cristiana, siguiendo las enseñanzas de Jesucristo. En tus manos estamos para que a través de esta hora lo que aquí compartamos sea de verdadera enseñanza, utilidad y aplicación para nuestras vidas y que podamos dar frutos abundantes. Por la intercesión de nuestra Madre María Santísima y el Señor San José, y sobre todo por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nos ponemos en tus manos, Padre bueno, confiando en que nos escuchas y atiendes nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, continuamos con todo esto de la tentación de los líderes que hemos estado viendo a lo largo de estas semanas. Así es que nos quedamos pues en empezar con una tentación más. Solo para recordar un poquito, diremos que la primera tentación buscamos, eh, que vimos, fue sobre la búsqueda desmedida de los dones espirituales o carismanía. Luego de ahí nosotros pasamos a otra de las tentaciones, que es la de repente reprimir los dones del Espíritu Santo. Sí, también ahogarlos, lo que le llaman a veces los líderes bomberos que quieren apagar el fuego del Espíritu Santo. Luego y nos fuimos a una tercera tentación, que es el deseo de dominio, es decir, aquellos líderes que se sienten los dueños de los grupos, ¿sí? Los dueños del ministerio. Y esto está muy ligado a la cuarta tentación que vimos, que fue este deseo de poder, ¿sí? De repente perdemos de vista algo que es muy importante. Sí, el que quiera ser el primero, que sea el último, dice el Señor. Sí, y él mismo lo dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir. Entonces, no es una situación ni de dominio, ni de poder. ¿Mm? No es algo que te va a dar un estatus de más piadoso, más santo, ni mucho menos en el servicio dentro de la iglesia, dentro de algún ministerio, dentro de algún grupo, bajo una responsabilidad de líder, de coordinador, etcétera. Sí, no perdamos de vista esas tentaciones que, bueno, ya hemos hablado de ellas. Hay una quinta tentación también que se presenta muy frecuentemente y es el desaliento. El desaliento. Esta tentación del desaliento es una de las más frecuentes en la vida espiritual. Sí, dentro de cualquier ministerio, de cualquier movimiento y obviamente dentro de la renovación carismática. Sin entrar en un punto de exageración, yo creo que es una de las tentaciones más sutiles y peligrosas que existen, porque no pocos se han visto frenados en su vida de crecimiento. Se puede llegar inclusive hasta a abandonar la Iglesia Católica, abandonar tu ministerio, tu movimiento, sí, por haber sido envueltos en una realidad que constituye el ABC de la vida cristiana. ¿Mm? En nuestra situación terrena, en nuestra situación de peregrinos que vamos hacia el Señor,
siempre vamos a encontrar altas y bajas. Es algo que sucede con cierta intermitencia. No recuerdan, pues, la periodicidad de las mareas, aunque no se puede aplicar la comparación estrictamente, pero por ahí va. ¿Mm? Nos hallamos, pues, unas veces, pero bien prendidos del amor del Dios, del amor del Dios, del fuego del Espíritu Santo, con una fe muy fuerte que se acrecienta. Disposición, bueno, eh, siempre con esa disposición de entregarse sin precio ni medida a los demás, hasta el punto del heroísmo. Tan desbordante puede llegar a ser esta realidad fascinante que nuestro mismo organismo se ve sumergido en esta luz deliciosa y en esta experiencia del Padre y de Jesús, por la forma en que el Espíritu Santo actúa en lo íntimo del ser. Y otras veces nos sentimos alejados de él, insensibles ante lo divino, torpes, perezosos para el bien, sin gusto alguno del Señor o de sus dones. Es el otro lado de la moneda. Sin embargo, debemos de contar con que este contraste se producirá en nuestra vida espiritual, indudablemente. Vamos a ser sometidos a este proceso contrapuesto de ondas esplendorosas y rubias que caminaremos con intermitencias en la luz y en la oscuridad de la fe. San Ignacio de Loyola, asumiendo, sintetizando y completando la gran tradición eclesial sobre este tema, nos revela el misterio y nos revela el misterio y nos da sabiamente en sus ejercicios espirituales soluciones. Es, ya lo dijimos, una tentación sumamente peligrosa, en la situación que los autores clásicos califican como desolación. ¿Mm? Desolación es donde se puede instalar el juego sutil del enemigo que perderemos. La noche oscura del alma, diría San Juan de la Cruz. Son muchos los que reaccionan y parecen proceder lógicamente. Sí, muchas veces me siento frío, como en un desierto, insensible. ¿Para qué voy al grupo? ¿Para qué voy a las reuniones? ¿Para qué voy a la oración? ¿Para qué orar cuando las palabras parecen como que salen eh, sin sentido? Un corazón frío, un corazón ausente. ¿Para qué tener que aguantar una hora de reunión? Sí, con el ministerio, con el grupo, perdiendo un tiempo precioso cuando pudiera estar haciendo otra cosa, quizás mm, más placentera, más útil. Y empiezan estos porqués que se podrían multiplicar y aplicar en otros dominios. Nos hallamos, pues, frente a una situación que, sin apariencia de tal, nos va envolviendo sutilmente. ¿Mm? El nombre que se le ha dado es la tentación de desaliento, como lo mencioné al principio. Y es, créemelo, excesivamente general. En ella se quiere incluir aspectos tan variados como las desilusiones por causa del prójimo. Habría que añadir que por causa de uno mismo también, de los grupos, de los dirigentes, de las personas que decimos buscan sinceramente al Señor y aún decepciones del mismo Dios. Incluye también, entre ellas, la experiencia de los propios límites.
las falsas interpretaciones de la voluntad de Dios, el cansancio de practicar el bien, el sentimiento de fracaso, etcétera. Es por tanto, pues, una realidad con la que debemos contar frecuentemente en nuestra vida espiritual. Mm. Mira, yo tengo, que será poco más de 37 años en este camino, tratando de servir de la mejor forma al Señor. Y a lo largo de todos estos años, definitivamente, esta es una de las tentaciones que más se me ha manifestado. Sí, por todas estas causas que ya inclusive he mencionado, ¿no? Por situaciones de grupo, de hermanos de comunidad, por situaciones de líderes, de direcciones que no resultan como uno cree que deberían de ser, como uno piensa que deberían de ser, donde eh, de repente te encuentras con actitudes que poco tienen de cristianas, ¿m? En fin, otras que pareciera que lo que haces no tiene sentido, ¿sí? No ves resultados y todo esto también se va sumando a que sutilmente se va manifestando más fuertemente este desaliento. Bien, vamos a ver pues ahora, en consecuencia de lo que ya he hablado, lo que es fundamental sería la persuasión. Es decir, que se trata de hallarse convencidos de lo que sin duda va a pasar en nuestra vida, ¿sí? Con mayor o con menor frecuencia, con mayor o con menor intensidad, y aún en épocas de crisis capaces de alarmarnos y de turbarnos profundamente. Es un, ya sabía que esto iba a pasar, ya contaba con eso, no me extraña, no me sorprende, ¿sí? No me encuentra desapercibido ni desarmado. Esta persuasión deposita en las manos del Señor. Nos hará vivir pacíficamente preparados para recibir el impacto y actuar para superarlo. Es una tranquila disposición para ver un acontecimiento esperado en nuestra conversión al Señor, en nuestro crecimiento y transformación en Cristo. Sí, sí. Ya sabes que esto va a pasar. Y cuando esté pasando, eso es lo que tienes que pensar. Ya sabía, o sea, no me está agarrando por sorpresa. Tengo que ver cómo voy a salir de esto. Eso va a ayudar a que uno mismo pueda salir. Por eso es importante tener a alguien que te vaya orientando, es decir, una dirección espiritual. Es clave en este camino. ¿Mm? Quizás podamos aplicar la feliz expresión de Santa Teresa, una alma experta en todo el amplio y complicado mundo espiritual. Basta tener una grande y decidida determinación de no parar hasta llegar a la santidad. Venga lo que venga, suceda lo que suceda, trabaje lo que trabaje y murmure lo que murmure, siquiera todo sirva para que llegue allá. Siquiera se muera en el camino o no tenga corazón para los trabajos que hay en él, siquiera se hunda en el mundo. Pero para darse cuenta de que habrá de pasar por el túnel oscuro y luminoso a la vez, doloroso y fuente de gozo indescriptible. Y esto es aplicable para cualquier líder dentro de la iglesia, cualquier líder del movimiento de la renovación carismática, que son los que de repente suelen caer más pronto en esa tentación. Es importante también una purificación interior. Y esta es una tarea fundamental del Espíritu Santo, que actúa en el don teologal de la fe. Para eso, para purificarla, perfeccionarla
llevarnos a una adhesión más decidida, más consciente y estable, y a la verdad de Dios y su voluntad, cualquiera que sean los dominios en que se manifieste. Si la misión del Espíritu Santo es hacernos entrar y perfeccionarnos en los caminos de Jesús, entra entonces insustituiblemente en su obra purificarnos de cuanto se opone a nuestra cristificación. Mm. Consumada la obra que el Padre encomendó realizar al Hijo sobre la tierra. Fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés a fin de santificar indefinidamente a la Iglesia y para que de este modo los fieles tengan acceso al Padre por medio de Cristo en un mismo espíritu. A medida que el cristiano vaya madurando en la fe y en el amor del Señor, su encuentro con la cruz será haciendo más frecuente, más doloroso y gozoso en una humana incomprensión, si no se ha vivido la experiencia de esta divina contradicción. Dios nos va a llamar a actitudes de fe que serán más difíciles y aflictivas, pero siempre Dios nos quiere ayudar y nos ayudará, de hecho, por su Espíritu, a conformarnos cada vez más íntimamente a la imagen de su Hijo, a prepararnos para el encuentro definitivo en Él y la futura glorificación en plenitud. No se tratará, pues, de ordinario de una purificación a través de la enfermedad. No, no va a ser así, sino de un dolor penetrante que se adhiere como la hiedra. La muerte a sí mismo en el pecado, en sus raíces de egoísmo, soberbia, negación a dejarnos amar por el Señor, etcétera. La tentación del desaliento entonces adquiere una importancia especial si se tiene en cuenta la misión fundamental de los ministerios, de los grupos de oración, sí, de los servicios que se prestan dentro de la iglesia. La comunidad o círculo de oración o grupo de oración, como anotamos, sí, en otro espacio, desempeña una función importante sosteniendo en sus miembros la vida del Espíritu Santo. Es decir, son medios de perseverancia, por eso son importantes. La experiencia pues muestra que la perseverancia en esta nueva marcha hacia el Señor depende mucho de la participación sincera y cordial en estas reuniones semanales de oración, de enseñanza, de crecimiento, de formación. Si el fin primordial de las comunidades de oración es alabar al Señor por la oración y testimoniar su gracia, el segundo no es menos esencial. Es desarrollar una vida espiritual de los participantes. En estas reuniones en donde cada uno aprende, según los dones, según los carismas recibidos, a ponerse a servicio los unos de los otros, como buenos administradores de la múltiple gracia de Dios. Pues bien, entonces, cuando uno se halla bajo el peso del desaliento, se tiende a crear en el que padece la tentación una actitud de apartamiento y rechazo al grupo. Más o menos conscientemente, racionándolo o no, parecemos encontrarnos entonces con gran fragilidad, pretextos o excusas que se nos antojan auténticos impedimentos. A los sacrificios que a veces se nos impone para asistir, se une ahora la situación interna del alejamiento psicológico que nosotros, desalentados, convertimos en espiritual. Hechos que en realidad no pasarían
de acontecimientos diarios, como un simple catarro, un quehacer no urgente, alguna llamada imprevista, no pasarían de esto, acontecimientos diarios, pero que pueden ser aplazables. Y las tendemos entonces a convertir en causas reales que nos impiden la asistencia. Excusas, excusas sin sentido. Y creo que todos nos hemos visto sorprendidos más de una vez por este tipo de dificultades. No, enormes en momentos y desolación, ridículas y despreciables, fuera de este clima de turbación interior. Una persona ejemplarmente constante en la asistencia a los grupos, ministerios, a los círculos de oración, dice que precisamente cuando llegaba la hora de prepararse para ir a su grupo, a su comunidad, surgía algún imprevisto siempre, algún obstáculo que se prestaba o se presentaba para que dejara la asistencia para la siguiente semana. Qué casualidad, ¿verdad? Sí. Cuando se trata de las cosas de Dios, así lo hacemos. Yo les preguntaba hace unas semanas a un grupo, dice, usted, ¿con qué facilidad dejamos hasta de asistir a misa, verdad? Porque se presentó alguna situación disque urgente, ¿no? Le dije, les preguntaba, hacen lo mismo y cuando se trata del trabajo, si se presenta una situación de las que hemos manejado, eh, también dejan de ir a trabajar. Y entonces, no, ¿por qué no? Porque si no, no me pagan. Entonces, con la mano en la cintura dejamos las cosas de Dios, porque como no nos paga, la podemos dejar, ¿verdad? Tan fácilmente. Mm, Perdemos de vista lo más importante. Sí, perdemos de vista lo más importante. Por ahí decía un sacerdote, no dejes lo importante, no dejes lo importante para hacerlo urgente, porque esto es lo más importante para tu vida espiritual. Esto es lo más importante para tu vida futura, en la eternidad. Bueno, pues aquí está entonces la seriedad de la tentación de desaliento, referida ahora en los grupos, en los círculos de oración, sí, en las comunidades. Nadie puede prometerse un fruto abundante de progreso espiritual a partir de estos círculos, de estas comunidades, si no acude asiduamente a ellos para alabar al Señor, para facilitar el espíritu, para aprender, para crecer, para formarse, sí, para facilitar al espíritu su obra en una oración ferviente comunitaria. Por eso, el desaliento que tiende a alejarnos de los grupos de oración de las comunidades nos introduce entonces en un clima de frialdad, de desapego, de apartamiento, que llegaremos a ver con toda naturalidad, sin mayores preocupaciones. Entonces, lo que en un principio nos inquieta, no alcanza después repetidas omisiones a rozarnos la piel. Sí, ya, no te importa. La tentación, entonces, ya nos venció. Mm, Mira, en la renovación, a veces en la renovación carismática, en la que yo serví durante muchos años, y yo lo he platicado, yo nací dentro de la renovación carismática en el Señor. Eh, al principio no fue difícil asimilar lo que era el movimiento de la renovación carismática.
al menos así lo pensaba yo. Y todo era como miel sobre hojuelas, ¿verdad? Todo estaba muy bien. Me parecía que Dios había hecho este movimiento así casi, casi especialmente para mí. Y también me iba pues entonces ahí en el movimiento. De los retiros salía lleno del fuego del Espíritu Santo, con ese deseo y esa disposición de cambiar el mundo, mm, con esa llama del ardor de Dios que incendiaba mi corazón, un gozo, una alegría de la que había oído hablar, pero que la verdad veía muy lejana. Ahora para mí no eran ya un sueño, sino una realidad. La felicidad que no me había animado ni en la infancia, ni aún en mi vida matrimonial, parecía entonces ahora, pero así, mira, envolverme completamente con una intensidad increíble. Ese bautismo en el Espíritu, sí, que es una efusión del Espíritu Santo, fue un momento clave, inolvidable en mi vida, que se prolongó durante semanas enteras. Me sentía como que en las nubes, como en el cielo, experimentaba una paz y un amor que jamás había yo soñado que existiera de esa forma. Y era un deseo, pero de verdad tan, tan grande, de imitar con el Señor, este, bueno, pensar como el que, actuar como el que me estaba consumiendo. Tenía un hambre casi material de leer y penetrar en la palabra de Dios. Recuerdo que casi, casi la primera noche cuando salí de mi primer encuentro, de mi primer retiro, eh, los 150 salmos los leí durante la noche. Todos, sí, era pues un hambre de la palabra de Dios. Y vino a colmar entonces mi dicha. Recuerdo en aquella ocasión también en un retiro de los primeros, donde vino el don de lenguas, del que se ha desatado siempre una gran controversia. Y ahora, bueno, pues lo experimentaba yo también. Podía dar un juicio ya y considerarlo como un precioso regalo del Señor. No parecía entonces existir dificultad de que no fuera capaz de superar las montañas más altas de la vida espiritual. Ya podía yo entonces escalarlas sin fatiga, cantando a pleno pulmón, alabaré, 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 de veras. Y la cantaba, pero bueno, con mucho ánimo. Y cualquier otra canción del movimiento carismático, bueno, sí, lo que en un principio me había espantado, ahora yo era el principal promotor. Quienes estaban en la comunidad me parecían tan dignos de ser amados que, bueno, yo estaba con la mejor disposición siempre para servirles de manera constante, afanosa. Me sentía verdaderamente un hombre nuevo del Señor. Era como una nueva primavera, sí, llena del gozo espiritual, del amor y de la paz del Señor, sí, de que todo estuviera floreciendo en mí de manera maravillosa. Era como si estuviera siendo transportado, sí. Era la luna de miel el Señor, la luna de miel. No podía ocultarla y, bueno, no recuerdo cómo, sí, el hecho es que poco a poco fui entrando en ese cuarto menguante hasta que aquello empezó a desaparecer. Y así me parecía del principio, ¿no?
se apoderé de mí un estado de ánimo distinto, opuesto a lo que anteriormente hablaba. Esa paz interior que había disfrutado le asaltó entonces ahora una intranquilidad que no encontraba yo una explicación. Aquel mar de amor que me parecía navegar se tornó entonces en algo amargo y violento. El deseo aquel de Dios sucedió entonces ahora lo contrario, apatía, indiferencia y hasta una actitud de rechazo. Dios quedaba ahora muy lejos de mí. Y pensar que había soñado no perderlo jamás. Las consecuencias más grandes fue que comencé a sacar de mí mismo y que me alarmaron, ¿verdad? A distanciarme, dejé de estar asistiendo regularmente al grupo, a la comunidad de oración, porque no me sentía con ánimo. ¿Mm? Cuando por fin hacía acto de presencia y alababa al Señor, pues, mi alabanza era vacía, era hueca, sí. No era aquella alabanza viva, encendida que antes salía, pero como borbotones de mi boca y de mi corazón. La oración probada que en los tiempos de gloria casi nunca omitía y en la que gozaba ávidamente de la presencia del Señor fue poco a poco acortándose. Entonces, ¿para qué perder el tiempo en un desierto continuo? Aún el mismo trato con los de mi familia comenzó a resentirse. Esa sonrisa que era tan acogedora siempre, ahora estaba oculta. Es como el sol, pero que está velado por las nubes. El genio entonces rebrotó. Las intemperancias se sucedían, en fin. Dios y yo como que estábamos enemistados. Aquella nube de gloria que me había acompañado de día y noche durante meses se había ocultado, según las apariencias, definitivamente. Dios mío, puedo exclamar entonces, como San Agustín, sí, que el mío, tu Señor, siempre amante y bondadoso al extremo, tuviste compasión de mí y te acordaste de tu Hijo. Sí, fue un amigo mío muy querido, del que Dios se valió para sacarme de ese aprieto y llevar mi espíritu de nuevo a la luz y el aliento que necesitaba. Le expliqué la situación y mientras yo me desahogaba entre lágrimas, no dejaba de sonreír, pero de verdad que con compasión y con amor que conmovía. Era un alma privilegiada y bien instruida en los caminos del Señor. Lo había aprendido él ya y lo había vivido, lo estaba viviendo. A la luz de sus palabras comprendí que yo no pasaba de ser pues, un novato, un aprendiz apenas en este camino carismático. Lo más elemental de la vida del espíritu era tan desconocido para mí que no había caído en la cuenta de las vicisitudes por las que las almas pasan en su caminar hacia el Señor, de las sorpresas a las que están expuestas, especialmente cuando se comienza esta nueva vida. Ni sabía el modo de hacer frente a tales situaciones, ni la estrategia para superar una tentación tan peligrosa. Me fui abriendo delicadamente los ojos del alma. Y sus palabras entonces caían sobre mí como gotas de agua sin ruido, suavemente, hermosamente. Fue una charla íntima de amigos en la que yo, tan pequeño en los caminos del Señor, me sometí a la sabiduría y experiencia de quien había recibido el don de consolar, orientar, fortificar a sus hermanos. Me sentí de veras tan bien interiormente que la oscura noche de tristeza, desaliento y desesperanza empezó a desvanecerse. Dios volvió a hacerse presente en mi interior. Me parecía que el Señor se hallaba ante mí con una sonrisa de compasión y de amor tan fascinante que no pude contener las lágrimas.
pero ahora lo eran de arrepentimiento. Había sido fiel al Señor, que nunca se había alejado de mí, aunque no sintiera su presencia. No había sido capaz de soportar una prueba tan insignificante en sí. Le pedí perdón y ahí mismo, de rodillas, me volví a entregar a Él con todo mi corazón. Obviamente de manera mucho más humilde y confiado. Al terminar, mi amigo me puso las manos, volvió a orar conmigo, como lo había hecho cuando recibía por primera vez aquella ocasión de fusión del Espíritu Santo. Y algo menos llamativo que en aquel momento, pero más profundo, se repitió en lo más íntimo de mi ser. Mientras nos abrazábamos, un grupo de hermanos, me vinieron a la memoria las palabras de los discípulos de Maús. No ardía de Maús, sí, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba, sí, y habría el sentido de las escrituras. Dios ha querido darme una lección. Espero haberla aprendido siempre, para siempre, y que no me vuelva a sorprender. Gloria al Señor y a su amor misericordioso. Bien, esto nos pasa a nuestra siguiente tentación. Mm. Yo creo que estamos aprendiendo para estar alerta, ¿verdad? En este tipo de situaciones que se presentan, porque ahí viene otra que es el sentido del fracaso. Mm. Fracaso es que también se manifiesta con cierta frecuencia, la verdad. Mm. Porque si hay algo desgarrador y que conmueve profundamente en los evangelios, es el paso de Jesús por esta increíble pero real experiencia. Nos asombra que, siendo Dios, hundiera tanto en nuestra realidad humana. Sí, no jugó a ser hombre, lo fue verdaderamente. Y corrió hasta el fin de su vida con todas sus consecuencias. Mm. Las expresiones en que los evangelistas han vaciado los sentimientos de Jesús, desgarrado por fracaso aparente de su vida, son parcas, pero inmensamente elocuentes. Se sale de nuestras categorías humanas el que Jesús llegara a sentir como una realidad viviente la inutilidad de su sangre vertida por nosotros en puro amor y obediencia filial al Padre. El inmenso vacío en que perdían sus dolores, el desvanecimiento de su predicación. En lo más íntimamente cercano así, la disposición suprema que uno puede tener, la propia vida, mas aún nos resulta incomprensible el grito de Jesús clamando fielmente al Padre por su aparente abandono. Ha llegado a ser cruz para la interpretación teológica. Jesús vivió el fracaso, sí. Fue un profundo misterio de su vida, misterio de amor, verse aplastado por el sentimiento del fracaso. Pero en él nos obtuvo la gracia para saber enfrentar y superar nuestros sentimientos de derrota, de impotencia, de fracaso. La importancia que encierra dejarnos captar por la actitud modélica de Jesús en esta desgarradora experiencia nos permite alargarnos en el tema. Cristo experimentó en primer lugar el fracaso. Se ve condenado y crucificado. Él pidió que se le ahorraran esos sufrimientos. No se le concedió ningún signo de poder.
La lógica de los acontecimientos políticos y jurídicos siguieron su curso. Jesús entró en esta rueda de la historia. El objeto de su predicación, el anuncio del regalo de Dios, ya no tiene ningún porvenir. Aquel que pasó haciendo el bien se ha mostrado incapaz de llevarlo a término. El mundo viejo, por utilizar el vocabulario paulino, ha quedado triunfante. No son los pobres los que imponen su sello a este mundo, ni los mansos, ni los que tienen sed de justicia, ni los limpios de corazón. Sí, está muy lejos de aquellos que se le habían prometido a los que siguieran la palabra. La gloria de Jesús, por una parte, la percepción de la injusticia que se comete contra los pobres y débiles, contra los que esperaban el reino. El mesianismo entonces no ofrece ningún resultado tangible. El repaso de los evangelios después de los sucesos pascuales no nos permite valorar debidamente este fracaso. La teología del abandono de Cristo en la cruz, el clima de la percepción de su derrota, no puede omitir la perspectiva de San Lucas, en donde pone de relieve la esperanza de Jesús en Dios, su Padre. No hay, pues, por tanto, que atenuar el paso de Jesús por el sentimiento del fracaso, que se agudiza al tocar a su fin la obra salvífica, ni exaltarlo sentimentalmente. Basta penetrar los textos de los evangelistas, cada uno con su propia teología o mensaje. Nunca más que ahora se necesita la iluminación del Espíritu. Nuestra lógica toca a fondo muy pronto. Se ve desbordada por este misterio. No importa ahora el objetivo o subjetivo de la experiencia. El hecho real es que lo experimentó hasta las fibras más sensibles del espíritu. Yo les invito a que se lea pausadamente los textos evangélicos, sobre todo a partir de la pasión. No pasemos de ligero, hay que dejarlos reposar, sí. Adherirse a nuestra alma, permitirles hablarnos para comenzar a descubrir el gran misterio que encierra. El desaliento en su cima o el acecho de la desesperanza van a provocarse. La desesperanza participa, pues, del estado de ánimo que crea el desaliento, pues es algo más profundo y devastador. Podría describirse aproximadamente como pérdida de la esperanza. Perdón, persuasión total de hallarse ante un objeto imposible de alcanzar. Caída del impulso de la voluntad en lo profundo del ser del hombre que esperaba llegar a conseguir un bien apetecible y apetecido. Entonces los efectos no pueden ser más nocivos. Es la actitud negativa ante los hechos y las personas, y la distorsión de los juicios y valoraciones, el escepticismo, la insatisfacción, la pasividad, el desgarramiento interior, la amargura profunda. Se trata, pues, de una situación que puede calificarse de alarmante cuando ha llegado a madurar en lo íntimo del ser. Cualquiera que sea la forma en que se presenta, conduce al hombre a evadirse de su existencia como peregrino y de no aceptarse a partir de Dios. Por eso, la desesperanza lleva en sí misma una huida, un intento de poner los medios apropiados. Sin embargo, no ahorra el esfuerzo, sino que lo exige como su propia respuesta y comunicación.
Las causas son variadas, fundamentalmente quizás se puede reducir a las dificultades internas y externas, con que tropezamos en la marcha siempre hacia un objetivo. Tales dificultades se van a agravar cuando se hallan con un temperamento que tiende al pesimismo, a magnificar las dificultades, a dejarse impresionar vivamente por los obstáculos. Y todavía crece el problema cuando se trata entonces de esfuerzos realizados en común y cuyo fruto parece agotarse. Sin embargo, es necesario prevenirse contra este enemigo que nos acecha y combatirlo verdaderamente con energía. Es imprescindible llenarnos del dinamismo de la esperanza cristiana. Dios hace que todas las cosas concurran para bien de los que le aman. Romanos 8:28. Nuestra actividad frente al mal es asumida por Cristo, triunfador y vivificante por su Espíritu. Así nos convertimos nosotros en cooperadores de su actuar salvífico y esperamos gozosos el triunfo definitivo en la gloria junto al Señor resucitado. Ahora solo percibimos imperfecciones, pero es preciso pues asimilar estos pensamientos vivencialmente. Son una realidad que ayuda a captar y aceptarla como es. Empujar a seguir actuando, a combatir el peligroso acecho de la desesperanza. En un mundo amenazado por todas partes, en el que las esperanzas humanas se vienen abajo, la salvación no puede venir sino de Dios solamente, de su fuerza. Vamos a ver tres causas inmediatas que se producen. Abordamos pues de manera breve esas causas que la experiencia demuestra son las más frecuentes sobre lo que hemos estado hablando y en las que es importante estar particularmente alertas. El desaliento puede gestarse en el sentimiento de fracaso en la marcha hacia la santidad. Sí. Bajo lo que hemos recibido, lo que hemos eh, eh, venido de la gracia que frecuentemente acompaña el bautismo y la fusión del Espíritu Santo, tendemos a facilitarnos las cosas mucho más allá de lo sensato. Es cierto que existen leyes espirituales y resulta muy útil con frecuencia conocer cuáles son. Pero no debemos confundir esto con el Evangelio. En Cristo, Dios nos da su Espíritu sin condiciones. Dios no se encuentra atado por las leyes de nuestro espíritu, definitivamente. Él es nuestro maestro, en lo espiritual como en lo moral. Es importante entonces saber que se da una profunda y gozosa interrelación entre ley y gracia, entre nuestra naturaleza y el don gratuito de Dios. Él no depende o espera necesariamente por nuestro esfuerzo, aunque requiere de nosotros, sin duda alguna. Sí, requiere cierta capacidad correlativa para recibirla. Dios puede, si quiere, darnos simultáneamente la capacidad y el don. Doctrina exacta y esperanzadora que nosotros, ilusionados, tendemos a tomarla unilateralmente. Si queremos ahorrarnos el tiempo y el esfuerzo. Aquí, precisamente, es donde se esconde la semilla del desaliento. Esperábamos santificarnos de una vez y nos encontramos envueltos en las mismas limitaciones, parecidas intemperancias de genio. Hasta las mismas tentaciones nos asaltan y hacen peligrar virtudes que parecían firmemente arraigadas. Luego viene el desencanto de uno mismo.
en formas muy variadas. Lo tendremos que sufrir dentro de nuestro grupo, de nuestro ministerio, de nuestra comunidad. Esta visión pesimista nos impide ver la obra real y profunda de la gracia. La transformación que se ha operado a pesar de las imperfecciones, faltas, caídas y hábitos adquiridos que subsisten y nos duele tener que soportar. ¿Mm? Desaliento de uno mismo. El desencanto de aquellos con quienes convivimos. Buscan como nosotros pues también al Señor, pero siguen cargando sobre sí el peso de las propias debilidades. La obra del Espíritu es frecuentemente profunda, pero todavía la concupiscencia y el espíritu del mal tienen su poder en nosotros. Pensamos, al igual que en el propio caso, haber quedado eliminados en nosotros, lo imperfecto, y nos damos de veras de frente con sus críticas, egoísmos, desatenciones, faltas de caridad más o menos salientes. Todo un mundo que se trata de extirpar, pero rebelde a la obra de la gracia. Si no estamos tranquilamente alertas, no dejaremos, nos dejaremos, mejor dicho, enredar en nuestro interior. Comenzaremos a sorprendernos y a mirar extrañados una realidad que pensábamos haber sido eliminada para siempre, y no es así. El campo está preparado para el desaliento, tanto más peligroso cuanto se nos presenta con aspecto de verdad indiscutible. Nos sentimos entonces defraudados, escandalizados de nuestros hermanos e incapacitados para ayudarlos sencillamente a crecer en el Señor. Bien, hasta aquí vamos a dejar el día de hoy, ¿sí? Eh, Vamos a continuar la próxima semana esta tentación de los... Voy a terminar nada más esta parte también para terminar con los desencantos con el de los dirigentes. Pensábamos pues que los dirigentes iban a ser intachables, acomedidos, dueños de sí mismos en todo momento, libres absolutamente de egoísmos, buscadores incansables del Señor, y nos encontramos no pocas veces con que también ellos son manejados por las pasiones, actuando al margen de Cristo. Se buscan a sí mismos. Parecen querer imponer su criterio más que buscar un diálogo fraternal con sus hermanos, más que actuar de acuerdo a la voluntad del Señor, sino quieren actuar de acuerdo a su voluntad. Nos resultan imprudentes y aún pretenden exhibirse en el uso de sus dones. Acaparando entonces por esta visión subjetiva nuestros ojos, se cierran a la realidad de las virtudes que atesoran y prácticamente, sí, las dejan dormidas. Frecuentemente, pues en la fe y en una generosidad solamente conocida por el Señor, podremos ayudar a salir adelante de este desencanto también de los dirigentes. Bien, seguiremos la próxima semana con la estrategia que podemos utilizar para poder trabajar en esta tentación de el, dijimos, desaliento, poder. Estamos viendo, sí, lo del desaliento que es tremendo, de verdad. Bueno, el fracaso, sí, desaliento y fracaso, como decía, están muy ligadas una con la otra. Bien, recuerden que nos pueden encontrar en el 1380 AM del Radio San Antonio, así como en las redes sociales, Facebook, YouTube, y con nuestra aplicación de Virgen de Guadalupe Radio. Gracias por su preferencia. Eh, Sigo pidiendo sus oraciones y cuenten con las mías. A todos los que nos escuchan les mando un cariñoso y afectuoso saludo. Eh, Saludo especial en esta ocasión para
mi prima Susi, que nos sigue también a través de San Diego, en Facebook, y a todos los que nos siguen. El Señor los bendiga y los guarde y los conserve en su corazón para siempre. Amén.